Vamos a seguir estudiando, esta vez, las tablas del pacto y el libro de la ley. Continuemos con este estudio. Éxodos 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí vemos que los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra son las tablas del pacto, pero que también se les llama por otro nombre, que es muy importante conocer. Sigamos leyendo el versículo que sigue. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. En este versículo, a los 10 mandamientos que fueron escritos en las tablas del pacto, también se les llama tablas del testimonio. Veamos otro texto. Éxodo 31:18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí nuevamente nos dice que las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios se les llama también tablas del testimonio. Esto es importante recordar, no lo olvides. En la Biblia hay una clara distinción del libro de la ley y las tablas del pacto o tablas del testimonio. Y el pueblo de Israel eran guiados por ellos. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este texto conocido, pero muchas veces mal interpretado, cuando dice a la ley, habla del libro de la ley escrita por Moisés. Y cuando dice al testimonio, habla de los 10 mandamientos, conocido también como testimonios, que eran guardados en el arca. Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Como vimos anteriormente, los 10 mandamientos fueron guardados dentro del arca, mientras que el libro de la ley era colocado a un lado del arca del pacto. Deuteronomio 31, 24, 25 y 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: Tomad el libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ambos eran la ley de Dios, una escrita en piedra que sería para siempre, y otra la ley escrita en el libro que sería hasta la llegada de Cristo. La Biblia en Daniel dice que con la muerte de Cristo pondría fin a los sacrificios y ofrendas. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí vemos claramente que con la muerte de Cristo se iba a poner fin a los sacrificios y ofrendas. Y esto se encontraba en el libro de la ley. Leamos Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto explicamos detalladamente en el video anterior, y queda claro que se trata del libro de la ley, por el versículo que le seguía. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida y bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Claramente hace referencia al libro de la ley, donde se había instituido las fiestas y ceremonias, con comidas y bebidas, sábados lunares y las fiestas solemnes, que también habían sido declarados días de reposo, incluyendo los jubileos. ¿Existe la ley de Dios en el nuevo pacto? Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí nos dice que el pacto fue mejorado. ¿De qué manera es un mejor pacto? Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. En este versículo hay muchas verdades. Aquí no dice que estaremos sin ley, sino más bien dice que las leyes serán escritas ya no en piedra, sino en el corazón. Y también nos dice que los que tengan la ley escritas en su corazón serán llamados el pueblo de Dios. Aquellos que no tienen la ley de Dios no están en el nuevo pacto. 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El nuevo pacto consiste en que estará escrito no en las tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. ¿Cómo estamos seguros que los mandamientos de Dios siguen vigentes y no fueron clavados en la cruz? 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí claramente nos dice que el resto de la descendencia son los que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, siguen vigentes. Lo que fue quitado son las instrucciones del libro de la ley. El que está lleno de ira es Satanás, y está en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Y todos aquellos que se ponen en contra de los mandamientos de Dios están equivocados. No te pierdas el siguiente tema, que está muy interesante. Que el Señor te cuide y te bendiga.